¡Viva el socialismo! ¡Viva la revolución bolivariana! ¡Viva la lucha del pueblo palestino! Para construir un socialismo próspero y sostenible. ¡Viva Bolivia! Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo programa de resumen latinoamericano que, como todas las semanas, ustedes pueden ver en Argentina, en Uruguay y también en Venezuela. También nos pueden encontrar en nuestra página web www.resumenlatinoamericano.org. Allí diariamente colgamos las informaciones más destacadas de lo que ocurre en América Latina y en el mundo, y también insertamos este programa en diferido, como también el programa radial que hacemos semanalmente para toda América Latina y el mundo. Bueno, vamos a comentar hoy con Roberto Perdía, que como siempre nos está acompañando en esta nueva fase de resumen latinoamericano, una fase vinculada al debate de ideas y también a la información, por supuesto. Vamos a comentar esta última elección ocurrida en la capital federal para tratar de aproximar cifras y candidatos de lo que va a ser la elección real en el próximo mes de julio, con la presencia de quienes han logrado pasar las PASO, estas elecciones primarias, en esta última semana. La derecha, representada por el macrismo y también por Lustó, tuvo importantes resultados. En el caso del macrismo, con el candidato Horacio Larreta, que superó ampliamente a Gabriela Michetti, sacaron entre los dos 47,2%, pero obviamente Larreta tuvo un porcentaje muy superior al de su contrincante Michetti. Larreta, que contaba con toda la anuencia y el apoyo de Mauricio Macri, sin dudas eso. Y por otro lado, el kirchnerismo quedó como tercera fuerza, Lustó como segunda fuerza. La izquierda tuvo resultados interesantes, ahora los vamos a analizar, pero todo de alguna manera muestra algo que se vería ya hablando, y no solamente por las encuestas, que tiene que ver con que hay un cambio de ciclo. Estamos frente, no sé cómo lo verás vos, Roberto, me parece que estamos en un cambio de ciclo evidente. Sí, yo creo que hay un cambio de ciclo, pero además, si esto lo integramos, hubo 4 elecciones previas o en este periodo de tiempo, o una simultánea, que fueron las elecciones de Mendoza, de Salta, Santa Fe, Neuquén y Capital Federal. 4 de ellas son elecciones PASO, una la definitiva, la de Neuquén, y en todas ellas hay algunos elementos que permiten alguna evaluación. Pensemos que ahí votó entre esas 5 elecciones el 25% del padrón nacional, es decir, 1 de cada 4 votantes del conjunto del padrón ya votaron en estas internas. Lo que no sí que no van a votar, todo lo contrario, sino que ya hay un dato sobre un volumen bastante representativo y la cantidad de electores. Dentro de eso, ¿qué es lo que queda en claro? Las votaciones, hay que tener presente esto, que salvo Neuquén ninguna fue definitiva. Fueron todas PASO para ver qué candidatos quedaban en pie. Y en las PASO generalmente vota menos gente de la que votan en la elección. En general vota menos gente. En Capital votó el 50 y algo por ciento, en el interior votaron el 60%, un nivel, por cierto, bastante bajo respecto a lo que va a hacer después. Eso hay que tenerlo presente. Otro elemento que hay que tener presente es que estas elecciones fueron desdobladas de las nacionales. Y en general los que desdoblaron son fuerzas no cristinistas, digamos, más bien opositores, los gobiernos. Y los gobiernos tienen bastante peso en las elecciones, salvo en las elecciones de Mendoza, que fue convocada por un hombre del justicialismo, el gobernador Paco Pérez, y también la elección de Salta por Urtubey. En las demás fueron elecciones convocadas de la oposición, digamos, fuerzas opositoras. Dentro de eso el PRO ganó 2 elecciones, las 2 más importantes. Ganó en Santa Fe y ganó en la Capital Federal.
lo cual le da un envión muy importante de acá en adelante. No le garantiza mucho, pero por cierto lo ubica cerca del borde de ingresar a un balotaje, del cual va eliminando y va perdiendo espacios claramente Massa. Y respecto al justicialismo, al Frente para la Victoria en general, ¿qué se puede leer? Lo primero, que el voto cristinista puro no perfora el 15%. Eso está aprobado por el voto de Carmona en Mendoza, que sacó el 11%, y el voto de Mariano Recalde en Capital, que superó un poco esa cantidad, pero sin llegar al 15%. En cambio, ese conjunto de votos cristinistas integrados a otros sectores justicialistas rondan el 30% aproximadamente. Esto en estas elecciones que se dio. Y respecto a Massa, parece muy debilitado, no tuvo ninguna incidencia en estas 5 provincias prácticamente, menos alta que su apoyo a Romero significó ser segunda fuerza, pero tiene 2 cartas en la mano. La primera, que yo creo que tanto Scioli como Macri prefieren que Massa mantenga cierto potencial, porque si no, si se polariza entre ellos prácticamente no hay segunda vuelta. Entonces, a menos que alguno despegue en serio, van a andar con cuidado respecto a mantenerlo a Massa en juego. Massa rondará el 15%. Decía que tiene 2 cartas. Massa es fuerte en la provincia de Buenos Aires y está cerrando un acuerdo con De la Sota, que es fuerte en Córdoba. Eso le podía dar un nuevo impulso a su campaña. Y respecto del sciolismo, creo que quedó confirmado que va a ser el candidato del Frente para la Victoria, que no hay muchas alternativas, y ante esta evidencia de un voto cristinista que no perfora, un cristinista de la cámpora, digamos, para ser más preciso, no supera este 15%, difícilmente insistan en cerrarle el camino a Scioli, porque no tienen otro candidato potable, digamos, a estos fines. No se lo veía muy cómodo a Scioli en la foto. Sí, fue bastante... La felicitación. Fue bastante evidente. Cuando hablaba Recalde, en un momento en que la cámara lo matan a Scioli, hasta que alguien le avisa y entonces sonríe un poco. Bastante forzado ante cámara. Pero bueno, evidentemente no estaba cómodo allí, y más aún teniendo presente una jugada que yo creo que es bastante... No sé la razón por la que se produjo, esto de decir que estamos festejando, que estamos segundos, no sé, la verdad que yo creo que hay algo que se viene repitiendo, y que es que en general las fuerzas políticas, cuando leen los primeros resultados, lo que están tratando de decir es lo que se va a escuchar esa noche por televisión. Lo que venga después, vendrá después, ¿no es cierto? ¿Los resultados reales? Los reales son 5 o 6 días después, ya casi nadie se entera, no tiene mucha incidencia. En cambio, el impacto es esa noche y lo que va a los diarios al día siguiente. Pasó con Santa Fe. Santa Fe, yo creo que el error, el tema central está puesto en esto. En Mendoza, sectores del oficialismo kirchnerista acusan a Pérez de que no hizo esta jugada, y que entonces al revés, primero informó los resultados que más favorecían a la oposición. Y si todos están preocupados con esta cultura profundamente promediática de que lo que hay que informar es lo que se va a ver esa noche. Después lo que viene es secundario. ¿Cómo viste el resultado de Lustó? Un resultado importante para alguien que yo creo que es nuevo en esto. Es nuevo en esto, es un liderazgo importante, va a ser, es una derecha lúcida. Ayer escuché un reportaje... La derecha simpática, ¿viste? Que todo el dice, sí, qué bien que lo explica Lustó. Claro, no es un tipo, muy racional. Tipo que se extralimitan los conceptos, es muy gracioso. Ayer marcó su diferencia con Macri, ¿cuáles son? Y creo que para este programa vienen bien. Dice, bueno, hay una diferencia, Macri es el PP y yo soy el PSOE. Es decir, las dos fuerzas de España del sistema de gobierno español, el PP por la derecha, el Partido Popular de la derecha, y el PSOE por una falsa izquierda. Es una muy buena definición, porque además ambos coinciden, el PP y el PSOE coinciden en casi todo en lo que afecta a los intereses populares. Exactamente, entonces, pero él marca esa diferencia a motu propio, digamos, no es que la copió de nadie, de modo tal que eso marca claramente qué hay detrás del pensamiento. Son defensores del sistema, ya diría conservadores claramente, uno con una visión mucho más reaccionaria, ostensible, y el otro más encubierta, digamos. Esto de Lustó. Al margen de eso, creo que es una figura importante, y creo que si llegara con fuerza en la
próxima elección y el PRO no lograra ganar en primera vuelta, digamos, en esa próxima elección, llegar al 50, se le puede complicar la elección. Porque dado que es una votación entre sectores de opinión semejante, la simpatía que despierta Lustó tiene muy poco que ver con la cara que pone en cámaras Larreta. Larreta. Con esa cara, como le dijo alguien... Con esa cara nunca puede ser candidato a nada. Sí, bueno, sí. Creo que esa es una dificultad que puede emerger en la vuelta definitiva. Sí, ahora habrá que ver, imaginémonos, sumando los votos que tiene Lustó, el porcentaje de las PASO, y los votos que tiene el kirchnerismo, es imposible pensar en una alianza, aunque algunos candidatos, algunos dirigentes del justicialismo estos días dijeron, bueno, nosotros podemos arreglar con quien sea para derrotar a Macri. ¿Pero una alianza de quiénes? Entre Recalde y Lustó, es imposible. Es imposible. Nada más entre esas tres fuerzas van a ir por separado a la próxima elección. Después de eso van a ver quién queda para la definitiva. No, decían en una segunda vuelta. Todo parece lógico que la elección ya iba a lotarse entre Lustó y el PRO, ¿no? Sí. Todo parece indicarlo. No se ve de dónde puede sacar más votos en la próxima elección, votos significativos, digamos, el Frente para la Victoria. No, se puede jugar como siempre se ha jugado, con el miedo a que viene la derecha, que está claro que cada vez engaña menos, porque la derecha está en las tres listas. Esto, con sus matices, una más simpática, una más cerril, otra más vinculada a la introducción de las transnacionales, pero la derecha está en las tres listas. Sí, pero por otra parte entraron dos listas de izquierda segura y una tercera a verse, la lista de Zamora, que entró, y el FIT como fuerza más importante. Qué interesante lo de Zamora. Es un fenómeno extraño que tiene que ver más que con la propaganda y demás, tiene que ver con su presencia física, una presencia en la sociedad de un hombre que siguió trabajando, que fue diputado, que volvió al trabajo normal y común, una cosa interesante. Un ciudadano común que con la gente se identifica con eso, es un tipo que labura como todos nosotros. Imagen de decencia, lo cual es un dato importante para este momento político. Y que además no hizo nada que tenga que ver con gastar un peso para las campañas que los otros gastaron muchísimos miles de dólares, ¿verdad? Exactamente. ¿Y la izquierda cómo la ves? La izquierda, digamos... La izquierda se consolidó la tendencia. Sí. Queda el FIT como fuerza más importante, este peso que tiene Lustó, y la otra fuerza, la que está peleando a ver si llega o no llega, es la fuerza de Camino Popular. De Camino Popular. Bueno, pasó en diputados y está viendo el jefe de gobierno si llega o no llega. Creo que sí, y para esta elección fue un caudal de votos bajo, 2 y algo % para el FIT. Creo que en la elección definitiva lo va a superar largamente, andará entre el 5 y el 6%. Se va ratificando como la fuerza, digamos, que está detrás de los grandes partidos. De los partidos chicos y de la izquierda, está claramente definida como la fuerza más importante. Ahí hay que también destacar que esa izquierda, la del FIT, está ocupando un espacio que otra izquierda, que por ahí no se identifica tanto con lo electoral y sí más con la idea de organizar políticamente a las masas, a la gente de los barrios, a los trabajadores, de alguna manera, al no tener una fuerza única, esos que no participan, ese espacio lo ocupa el FIT. Sí, allí está ocupando incluso en los conflictos sindicales, en algunas tomas barriales que ha habido, en algunas actividades de protesta. Una fuerza mayoritariamente trotskista, la del FIT, con apoyo ahora en esta elección de organizaciones populares que no son trotskistas, que incluso tienen diferencias bastante serias en la mirada internacional que tiene el FIT, y que se han sumado un poco por un lado, para no quedar a la intemperie, porque además apuestan a lo electoral, tienen una parte de su lectura electoral, y por otro lado, porque les parece que es necesario fortalecer una fuerza de izquierda, cosa que está bien, digamos, yo soy crítico frente a eso, pero a la vez digo, está bien que se haga ese recorrido si se cree realmente que la apuesta electoral
este votar pero no elegir, porque estamos en la diferencia con otras elecciones de otros países de América Latina, como por ejemplo Venezuela o Bolivia, donde sí vos elegís, acá votás al menos mal o votás al que te va a afanar menos, pero no hay una elección programática del candidato. Sí, no solo eso, sino que yo creo que por lo menos en Argentina y en general la experiencia política del país es que las elecciones lo que convalidan es la correlación de fuerza en la sociedad. Y yo creo que la izquierda no tiene todavía instalada una correlación de fuerzas sólida en la sociedad. Y yo creo que ese es el principal problema que tenemos por delante. Entonces, pero de todas maneras, creo que lo que sería una izquierda no trotskista y no vinculada al gobierno y demás tiene espacios importantes. Muchas de esas fuerzas ni siquiera participan en elecciones, otras participaron con suerte dispar, más bien muy pequeña cantidad de votos en estas elecciones. Creo que allí hay un espacio en la sociedad que está abierto y que tiene que ver con otra cosa. Tiene que ver si realmente va apareciendo en la sociedad, posiblemente en los próximos años abran una ventana más grande para esa posibilidad, se abre un espacio de construcción de una fuerza social de izquierda de masas, que yo creo que en la medida que el gobierno, que todo parece indicar, se va a ir corriendo hacia la derecha, se genera una perspectiva de que una fuerza social de masa de izquierda pueda tener una presencia más fuerte en la sociedad que puede llegar a expresarse, esperemos, en el voto. Otro tema que tiene que ver con lo electoral y que plantea la provincia de Neuquén es esta insistencia del voto hacia el Movimiento Popular Neuquino. Mirá que han pasado años, mirá que ha habido complicidades del Movimiento Popular Neuquino con la dictadura militar, con todo el andamiaje neoliberal, con el menemismo en su momento también, y sin embargo vuelve a resurgir de las cenizas esa necesidad casi clientelar de votar al Movimiento Popular Neuquino. Y llevan 60 años en el gobierno. 60 años. Desde la década de los 60 están gobernando, inclusive en las dictaduras militares en algunos casos mantuvieron cuotas de poder importantes en la provincia y traspasaron todas las elecciones y llegaron hasta el día de hoy. Creo que es una organización política poderosísima, por cierto, en la provincia. Es una provincia con muchos recursos, ahora obviamente más todavía con el tema de Vaca Muerta. Demostrar que una provincia que no va a ser fácil, y además no hay razones para desalojarlos del gobierno mientras no aparezca una fuerza realmente superadora en la provincia o a nivel nacional, y que tiene además esas características de tipo movimentista que tiene en el país buena parte del peronismo. Entonces tienen su franjita progresista, su franja ultraconservadora, y ahí van navegando entre esas franjas y manteniéndose en el gobierno con una poderosa expresión de tipo clientelar, pero llegan hasta el día de hoy. En ese marco el kirchnerismo hizo una buena elección. Una muy buena elección. Allí hizo una buena elección, porque pelear contra los APAC no es poca cosa. Sí, por cierto. Ahora, ¿por qué no analizamos un poquito más el tema Scioli? Se nos viene, evidentemente, la candidatura de Scioli para la franja kirchnerista justicialista. ¿Vos crees que Scioli tiene bien aceitado el apoyo de los gobernadores a nivel nacional? O sea, es muy probable y casi seguro que tiene aceitado el apoyo de los intendentes del cono urbano, del cono suburbano, que allí obviamente el dualdismo le da también una buena mano. Pero me parece que hay más competencia y hay más dificultades en la construcción de esto que en algún momento se llamó la Liga de los Gobernadores, que algunos, digamos, tienen cuentas a cobrar de Scioli por muchas cosas que ocurrieron en el pasado y también otros muchas envidias sobre el papel de, con la gran rapidez que un tipo como Scioli, que no era nada, que era un empresario o el hijo de un empresario, fue subiendo la escalera con un plan, yo creo, muy prefijado de aguantarse todos los sapos que primero le metió Kirchner, después le metió Cristina y ahora muchos de los que dicen aplaudirlo lo miran con cara
preocupada porque sigue creciendo. Ahora, ¿vos crees que tiene fuerza real como para en una segunda vuelta, que creo que es lo que va a ocurrir en la elección nacional, darle la pelea a Macri? A ver, yo creo que hay varias cosas que hay que ver de Kirchner. En primer lugar, de Scioli, perdón. Creo que lo primero que los candidatos provinciales o gobernadores provinciales en su mayoría sí adhieren a Scioli. Salvo un par de provincias que es lo que quiere reclutar ahora Massa, como el caso de Córdoba, con De la Sota, o el caso de Chubut, donde está Das Neves, que ya está incorporado al masismo. El resto creo que se va a ir identificando, o está identificado ya, con Scioli. Esto es un dato. Otro dato es respecto al gobierno, al Cristina y al núcleo central, al núcleo duro del gobierno de Cristina, donde yo creo que hay dos actitudes. Hubo una primera actitud, siempre dudando de Scioli o críticos a Scioli. Una primera actitud de tratar de cerrarle los caminos. Pero creo que la comprobación, por eso el dato que decía hoy, que el cristinismo puro no logra superar un tope. Entonces, y en segundo lugar, creo que ellos en un momento dado apuntaban más al 19 que al 15, en el sentido de volver. Pero las presiones de tipo judicial, los riesgos que eso implica, creo que están llevándolo a repensar el tema y procurar garantizar con Scioli alguna forma pactar con Scioli ese tema. Eso tiene la ventaja para ellos de que Scioli creo que está dispuesto a entregarles todo. ¿Qué es todo? No pelearse por los gobernadores, no pelearse por la lista de diputados nacionales y diputados provinciales, ni siquiera pelearse por el vicegobernador. En algún círculo más o menos cercano o íntimo de Scioli, el comentario es que después vamos a ver. La Argentina es un país presidencialista y el presidente tiene muchos resortes en la mano. Y Scioli, más que apuntar al 2015, apunta al 2017. En el sentido, bueno, ahora que apoyen todos y gano. Y después ya vamos a ver. Creo que dentro de Scioli, del equipo de Scioli, está predominando ese pensamiento. Con lo cual llegar del modo que sea. Vos recién decías, se tragó muchos sapos. Y está dispuesto estos 3 meses que quedan a tragarse sapos, culebras, víboras, lo que aparezca en el horizonte para poder mantener su candidatura. Él tiene un solo objetivo, que Cristina no avale otro candidato, que deje el juego interno en el cual él tiene el mayor cantidad de porcentaje de adhesiones hasta el día de hoy. No parece que Randazzo le pueda hacer sombra, podrá pelear, pero difícilmente llega a ganarle en las próximas pasos. De modo tal que confirmado con el título de candidato, él ya sí será otra cosa, aunque esté rodeado por figuras del kirchnerismo. Obviamente creo que el kirchnerismo apunta a rodearlo y después se verá también. Los dos deben pensar después se verá. Después se verá, en el medio hay un problema, que hay un jamón del sándwich y es el pueblo argentino, pero ya es otra historia. Sí, sí, porque como viene la mano con un candidato como Macri, con un candidato como Scioli, y ya fuera de eso el señor Massa, que va a tener que repartir los votos, realmente el pueblo argentino, por lo menos esa idea de pueblo argentino que tenemos nosotros, no está muy bien ubicado en el fondo, ¿no? Sí, pero además con la perspectiva, si gana Scioli, si gana Macri está claro, hay un señor que está enfrente. Si gana Scioli va a haber una disputa interna muy dura, por cierto, cuyo destino, qué sé yo cuál puede ser. Ahora, vos viste una cosa perversa que hemos visto incluso después de la elección de Capital, cuando en estos programas habituales en los que concurren todos los candidatos, todos se pelean por contar cuántos policías más van a poner si ellos ganan. Fíjate vos qué programa maravilloso que nos ofrecen, ¿verdad? El estímulo para el voto es la represión. O sea, ellos lo disfrazan de combate a la inseguridad, pero en realidad cada uno de esos candidatos está ofreciendo 10.000, otros dicen, no, 15.000, yo levanto la apuesta, más policía. Una sociedad maravillosa nos espera. Bueno, pero eso es lo que nos viene como doctrina general. Han logrado instalar el problema de la seguridad, como dicen entre comillas, digo yo entre comillas, han logrado instalarlo como el problema fundamental de la sociedad y obviamente seguridad se responde con represión.
En la represión no está diferenciado, como tampoco está diferenciado en las leyes, es decir, a quién vamos a perseguir. Entonces creo que ese es el drama y ese es el problema, como de alguna manera creo que es uno de los puntos más débiles de estos años de gobierno, es que no se ha logrado dar vuelta a esto, sino que de alguna manera nos hemos sumado en términos generales a esa política. Del mismo modo que el gobierno no ha sido capaz de generar una continuidad, esa idea de vamos a profundizar o vamos por todo, donde uno puede decir, bueno, había un montón de falencias en el medio, de cosas que no se decían, de incógnitas. Vamos por todo cuando se mantenía la política extractivista, etcétera, pero hay un problema realmente de fondo, que es que no se construyó ningún sistema de poder que le diera continuidad. Eso tiene que ver con una falta de participación del pueblo en las decisiones políticas o en la organización política. Entonces nos encontramos con que la alternativa son Scioli, Massa, Macri, y uno de los ejes de las tres alternativas, fijémonos cómo arranca la campaña de Massa y el volumen de votos que recogió al comienzo, con sus camaritas de tigre, no olvidemos eso. Es decir, la seguridad hoy en día gana votos. Quien puede levantar con mayor legitimidad la bandera de seguridad gana más votos. Entonces, la campaña de Massa son las camaritas. La campaña de Scioli mostrar esa plaza que impresiona la de 10.000 policías y diciendo, este es el futuro. Y sí, qué sé yo, cuando veo esos 10.000 policías me acuerdo de todas las políticas nazis. ¿Qué quieren que haga? Es decir, es la imagen que a uno se le viene a la cabeza. Sí, y ese es el más progresista. Ese es el candidato progresista, ¿no? Claro, sí, porque... Entonces creo que estamos bien jorobados en esa materia. Y eso sí tiene que ver con el problema de que, a esto venía que dije hoy, la necesidad de construir un sistema de poder con el pueblo participando que sea capaz de contrarrestar estas políticas. Esa es la tarea que la izquierda tiene pendiente. Se verá si es capaz o no de construirlo, ¿no? Sí, de hecho, bueno, como vos decías, hay una cantidad interesante de organizaciones de izquierda que no y del movimiento popular, incluso el peronismo revolucionario, que no participan en lo electoral, pero que sí vienen haciendo un trabajo de hormiguita en todo el país y que evidentemente están porque los encontramos en muchas de las tareas que la solidaridad o la lucha y la denuncia nos acercan. Y en ese terreno voy a cerrar el programa denunciando y solidarizándome con los compañeros de Mar del Plata, de Fogoneros, de MTR, que fueron esta semana, el día antes de las elecciones, sufrieron un atentado en un proyecto, en un emprendimiento que conocemos muy bien porque hemos estado allí, que se llama Vía Orgánica, que era un trabajo precisamente con la gente más humilde de Mar del Plata y que les incendiaron, en un atentado típico de la derecha fascista, les incendiaron ese lugar, como también hubo un intento de atentado contra la carpa COM acá en la capital. Se tiró una molotov que no explotó, o sea, estamos viviendo escenas, muchos policías por un lado y por otro lado escenas paramilitares o parapoliciales contra el movimiento popular. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano. Por eso tenemos un montón de beneficios pensados para vos. Conocelos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país o en bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Tenemos derechos, tenemos leyes profesionales porque hay sindicato. Seguimos creciendo en la organización de los trabajadores, en lucha por los derechos de los visitadores médicos de todo el país, transformando el presente y construyendo el futuro. Sindicato de Visitadores Médicos, Asociación Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina. Asociación de Trabajadores del Estado, Central de Trabajadores Argentinos.